ponencias profesionales especializadas de Constanza Mequis y de Felipe Munita. La presentación de estos libros os sirvan para aclarar o tener más elementos para entender lo que es la mediación de lectura, la formación de bibliotecas, la lectura, las bibliotecas escolares, en fin, todo lo relacionado con este gran mundo en que estamos todos compartiendo, porque pensamos que el libro nos abre puertas y ventanas hacia el futuro y hacia la vida, y hacia los demás, que es lo más importante. Vamos a hacer una experiencia un poco anómala, en el sentido que primero y antes que nada voy a presentar a Constanza Mequis, luego a Felipe Munita, que ellos hablen de sus respectivos libros. El de Constanza Mequis, el primero es La formación del lector escolar, oportunidades del entorno familiar, educacional, cultural y social. Y el segundo, que apareció hace bastante poco tiempo, Bibliotecas escolares para el siglo XXI, desarrollo de comunidades de lectura. Ambos libros los trae Liberalia Ediciones, la empresa que dirijo y represento en este momento, ¿no? Y están disponibles, por supuesto, para todos los que se interesen en las materias. A su vez, el libro de Felipe se llama, es ingenioso el título, Yo Mediador, ¿no? Mediación y formación de lectores. Entonces, empezamos por presentar a Connie Mequis, a Constanza Mequis, y tengo que decir de ella que es bibliotecaria de la Universidad de Chile, estudió allí, luego tiene un magíster en lectura, libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad de Zaragoza, en España. Luego, ella fue fundadora del CRA, el mítico CRA que todavía nos acompaña y que ha llegado a construir más de formar más de 11.500, 11.000 por ahí, bibliotecas escolares. Imagínense la riqueza, el patrimonio, el acervo que esto significa, ¿no? El CRA, el organismo la Coordinación Nacional de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación. Fueron 22 años en que estuvo Connie a cargo del CRA. Luego ha sido presidenta de IBI por Chile. IBI es el organismo internacional que agrupa a la literatura infantil y juvenil en el mundo, ¿no? Entonces, en el capítulo chileno, Connie fue la presidenta. Además, ella es profesora en el Magíster de Lectura, Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad de Zaragoza, es profesora en el Magíster de Didáctica del Lenguaje de la Universidad Alberto Hurtado. No sé si sigues en eso. ¿Sigues entre todas tus cosas? Este año ya no. Este año ya no. Sí. Bueno, es consultora internacional en diversos países de América Latina para grandes proyectos de bibliotecas que tienen una vertiente de financiamiento, ya sea en el Banco Mundial o en organismos como el CERLALC u otros organismos internacionales, ¿no? Luego recibió en el 2016 el premio de la biblioteca destacada por el Colegio de Bibliotecarios de Chile, ¿no? Y finalmente es fundadora, y esta corresponde a la segunda parte de lo que Connie nos va a contar, fundadora de un proyecto maravilloso que está en plena formación, bullente, ¿no? Que es la Fundación Palabra y la Biblioteca Blig. Dejo con ustedes a Constanza Mequis, entonces. Gracias. Un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan esta tarde y agradecerle a Berta Concha la gran posibilidad de estar aquí con ustedes desde Liberalia, una editorial, yo diría que es un complejo enorme, ¿no? Porque tiene librerías en línea, sellos editoriales, en fin. Y hablábamos hoy día a la hora del almuerzo y Berta comentaba que ya cumplió
50 años en el mundo del libro, desde México, Estados Unidos, en distintos países desarrollando proyectos. Así que realmente Berta ha hecho un trabajo magnífico en nuestro país y en otros países de América. Y también a Moira Delano, que fue la gestora también de esta posibilidad, y que la felicidad más grande es estar en esta feria, porque uno participa y va a muchas ferias, pero esta es única en Chile, que tenga un espacio verde tan maravilloso, la cantidad de especies. Miraba los árboles que nos acompañan, no sé, ver el esqueleto de una ballena, ver a una juventud tan interesada, y la feria está magnífica, así que muy feliz de estar acá, y también bien acompañada con Felipe Munita, a quien admiro enormemente. Felipe es el gran mentor de la didáctica, de la lectura me atrevo a decir, en Iberoamérica. Lo llaman de todas partes. Lo quieren a Felipe, y claro, tiene libros, obras, investigaciones de alto nivel. Entonces, para mí también es un honor, Felipe, estar contigo en esta mesa. Y Berta me pide primeramente hablar, ¿no es cierto?, de las dos obras que fueron publicadas en España. Y la primera fue algo bien especial, porque a partir de una tesis que yo hice en la Universidad de Zaragoza, me planteé la idea de la formación de lectores en una etapa que es donde el puente se corta, vale decir, los niños ya dejan de leer, ya no les interesa leer, que es a partir de entre los 9 y los 11 años. Entonces, indagar qué pasa ahí, qué pasa en la familia, qué pasa en la escuela, qué pasa en las bibliotecas CRA, cómo se pueden generar espacios para que realmente estos niños, que a lo mejor no tuvieron el hábito de la lectura en sus hogares, en la escuela se dificulta, porque hay muchas prácticas pedagógicas que están en contra del fomento lector, llámese lecturas obligatorias, profesores que dentro de sus prácticas pedagógicas no está presente la observación, indagación y generar proyectos de investigación que les ayude a los educandos a buscar fuentes, a desarrollar sus habilidades de información en cuanto a saber buscar, seleccionar, sintetizar y generar nuevos conocimientos. Así que esta fue una investigación que hice en 3 unidades educacionales. Estas unidades respondían a distintos estratos socioeconómicos, y ahí uno, claro, podía ver con bastante claridad qué importante es la formación de los docentes en nuestro país. Justamente ahora estoy revisando una tesis de una alumna de la Universidad de Zaragoza que está investigando acerca de la formación de los profesores en España en relación a las bibliotecas escolares y la literatura infantil. Y allá también se cuecen habas, digamos, en todas partes, porque se podía ver que hay un 22% de las facultades de educación en España que tienen el ramo de biblioteca escolar, entendiendo la biblioteca escolar como un centro de recursos para el aprendizaje que apoya, ¿no es cierto?, tanto a los profesores, a los alumnos, como a las familias. Y bueno, muchos hallazgos, así que la invitación es a leer este libro que fue publicado por la Universidad de Zaragoza en España.
El segundo libro ya fue una construcción junto con Christian Advanter, que él es doctor en semiología desde la Universidad de Sorbonne y trabajó muchos años en la unidad CRA del Ministerio de Educación. Y ahí pudimos ir viendo entre los dos también algunas caracterizaciones, algunos deseos, anhelos de lo que podían ser las bibliotecas. Y plasmamos en este libro esta biblioteca ideal, ¿no? Con padres que están interesados en la educación de sus hijos y que quieren, ¿no es cierto?, que el hábito lector esté con ellos, como también todo el trabajo enorme, y que ahí yo le voy a dar la palabra a Felipe, porque él es, como lo mencionaba, un mentor del área de lo que significa la educación literaria en el mundo escolar, como también ver la importancia de generar algunas rúbricas en el sistema educacional que permitan ver al equipo directivo si se están cumpliendo o no algunas directrices que son fundamentales. Tener un espacio de biblioteca, tener una colección de acuerdo a la cantidad de alumnos adecuada dentro de esta colección, la cantidad de libros que debiesen ser para el mundo de la no ficción o la ficción, y también quienes llevan a cargo esto, que es fundamental el recurso humano, este coordinador pedagógico que con un asesor, con un encargado de CRA puede dinamizar un espacio y llegar a todas las salas de clase, generar bibliotecas dinámicas de aula, un usuario también. Y ahí, dentro de este libro, a nosotros nos quedó muy claro en esta indagación la importancia del lector hoy día, este lector que transita entre el mundo digital, el mundo impreso, y cómo podemos nosotros desde el campo educacional tender esos puentes magníficos para poder proveer en ellos esta riqueza fabulosa que es ser un lector. Y ser un lector hoy día es ser un elector. O sea, es una persona que elige sus propias obras. Y eso hay que entenderlo muy bien y hay que trabajarlo en las prácticas pedagógicas de los profesores, puesto que si a ti como alumno te dan un listado de lecturas y tú no tienes ninguna participación en la selección, se generan anticuerpos y bueno, y tenemos generaciones de generaciones que no les ha gustado o no les ha interesado la lectura por esta obligatoriedad. Entonces, bueno, ahí hay un sinfín, ¿no es cierto?, de distintas prácticas que ustedes pueden ver para ayudar a que esta biblioteca ojalá reine en la escuela y en los liceos de distintas regiones. Yo creo que cada comunidad, y eso también es otra enseñanza, si la comunidad no se hace parte de esta biblioteca que sea el corazón de la escuela, del liceo, difícilmente podemos avanzar en buenas prácticas pedagógicas. Entonces, aquí la invitación es que el plantel entero, ¿no?, se ponga la camiseta y se la juegue por esta ciudadanía que necesita tener a su alcance esta habilidad maravillosa que es ser un lector del siglo XXI. O 21. Gracias. ¿Ah? 21. 21, sí. 21. Bueno, muchas gracias, Connie, muchas gracias. En la segunda parte esperamos cómo se ha concretado todo este gran desarrollo teórico y empírico también, ¿no? Sí. Mire, Felipe Munita, autor de Yo Mediador, es doctor en didáctica
de la lengua y literatura. Luego, profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Después es colaborador del grupo Gretel de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tal vez él después pueda extenderse y decir qué es el grupo Gretel, ¿no? Es autor de innumerables y muy diversos artículos científicos sobre mediación de la lectura, educación literaria y poesía para niños y jóvenes. Y finalmente, no suficiente con eso, es autor de un poemario muy conocido que se llama 10 pájaros en mi ventana, publicado como libro por Ecaré, ¿no? Y luego acaba de recibir hace pocos meses el premio latinoamericano, ¿no? Hispanoamericano de poesía para niños y jóvenes. Es Felipe Munita. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer. Solo una nota al pie. En realidad, ahora soy profesor en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral. Me fui 800 kilómetros al sur a la Universidad Austral. Hizo bien. Claro, me gustan mucho los campus bonitos como este, ¿verdad? Entonces, por eso estoy por allá. Muchísimas gracias a Berta, en primer lugar, por la invitación. A poder dialogar un poquito en este entorno maravilloso que ya comentaba Constanza. Y es para mí un lujo en realidad estar sentado en medio de dos mujeres maravillosas que han abierto camino realmente, han abierto camino para personas que como yo nos interesa el mundo de la literatura infantil y juvenil, y no solo, de la literatura adulta también, de las bibliotecas escolares y públicas, del mundo del libro en general, toda la trayectoria que tiene Berta, por ejemplo, en esa línea, y que tiene también Constanza, que cambió la cara de las bibliotecas escolares en nuestro país, y eso es algo que hay que reconocer, y yo cada vez que puedo lo reconozco en público también, públicamente. Y en ese contexto yo quisiera hablarles un poquito de este libro que salió en Barcelona hace un año aproximadamente, y que se distribuye aquí, entonces lo distribuye Liberalia, ¿verdad? Y quiero hablarles de este libro a partir de un par de citas de dos niñas, una niña y una joven, hablando de sus lecturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Thais, que es una niña de Sao Paulo, de Brasil, que tiene 10 años, luego de leer el último libro de Harry Potter, escribió: después de leer esta colección creo que establecí una relación con el último libro, algo que no sentí con ningún otro. No estaba triste, pero lloré. Sentí que fue el libro más importante que leí. Sentí que él era parte de mí. Sentí que él era importante para mí, que formaba parte de quien soy. Incluso me dije a mí misma: este es mi libro. Esas son las palabras de Thais. Y luego Antonia, que es una chica de Valdivia, de 15 años, a partir de otro libro, dice: este texto llegó a mi vida tan de repente que marcó sin darme cuenta un periodo muy bueno de esta. Tanta fue su relevancia que cada vez que siento tristeza, frustración, rabia o simplemente ganas de no poder más, lo releo y siento todo lo que percibí la primera vez que lo vi. Me enseñó cosas tan significativas como que hay personas que llegan a nuestras vidas para cambiarnos, mostrándonos que con la persona correcta la visión de vida, de mundo, es diferente a la que teníamos antes de su llegada. Nos hace ver que estamos aquí con un propósito, que la mayoría de las veces damos todo por perdido sin intentarlo. Es como nuestro cable a tierra. Solo me queda decirles que este relato me dejará una huella que permanecerá a través del tiempo, porque sí, puede que haya leído libros como estos, solo que quizás este sí llegó en un momento oportuno y de esta forma provocó que no solo lo vea como un libro, sino como una lección de vida. Las palabras de Antonia y de Thais creo yo que son una muy buena puerta de entrada para hablar acerca de, por qué es importante que haya personas que, como nosotras, ¿verdad?, trabajamos en pos de favorecer la lectura
en otras y otros, ¿no? Especialmente, aunque no solo, en niños, niñas y jóvenes. Y me parece que cuando nos preguntamos desde el mundo adulto por qué es importante leer, por qué es importante fomentar la lectura, por qué es importante abrir esas bibliotecas maravillosas que hemos ido abriendo, eh, escuchar las voces de lo que puede llegar a pasar en niñas, niños y jóvenes con un encuentro literario, con un encuentro con un texto, es para mí la manera más profunda y más categórica de decir, bueno, esto tiene sentido. Realmente trabajar en pos de la mediación de la lectura tiene sentido, porque tiene sentido que luego haya niñas como Thais que dicen, este es mi libro, esto es algo que me define. Y que eso lo diga una niña a los 10 años, me parece un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento mayor. Que luego Antonia a los 15 nos diga, es que esto para mí no es un libro, es una lección de vida, ¿verdad? Que sean las voces de ellas las que me están diciendo a mí, bueno, esto tiene sentido, ¿verdad? Esto tiene sentido. Ahora, en ese camino hay muchas cosas que son importantes, ¿no? Hemos hablado aquí de bibliotecas y son absolutamente claves las bibliotecas. Y aquí hay personas que han trabajado muchísimo también para abrir espacios de bibliotecas escolares, pero también públicas. Y el tema es que no basta solo el acceso, ¿sí? No basta con instalar una biblioteca maravillosa ahí para que todo el mundo que ha estado, tal vez ha vivido por diversas circunstancias alejado del mundo de la cultura escrita, se acerque a esa biblioteca como abejas al panal, ¿no? No basta el acceso. La famosa democratización del libro y la lectura pasa, en primer lugar, por favorecer el acceso, ¿verdad? Y ahí hemos avanzado muchísimo. Y eso es algo muy relevante y hay que marcarlo. Pero en segundo lugar, la democratización de la lectura no termina ahí. En segundo lugar, pasa por cómo construimos espacios de mediación, de lo que a mí me gusta llamar mediación de la lectura. Y por eso es que en realidad le dediqué 257 páginas a reflexionar en torno a ese concepto. Me interesaba mucho la idea de un mediador o mediadora de lectura y lo venía escuchando esa palabrita desde que yo comencé a trabajar en estos temas hacia principios de este siglo. Y sin embargo no encontraba trabajos que sistematizaran la idea de qué hablamos cuando hablamos de un mediador de lectura, ¿no? Entonces, bueno, mi tesis doctoral que fui a hacer al grupo Gretel, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un grupo que fundó y dirigió Teresa Colomer, que es una persona muy relevante en nuestro campo, y es un grupo entonces que se dedica a hacer investigación en literatura infantil y juvenil y mediación de lectura y educación literaria. En ese contexto entonces fui a hacer mi tesis doctoral y luego a partir de ahí y todo lo que trabajé después se sintetizó. Sí, realmente este libro son 10 años, es una síntesis de 10 años de trabajo de la década, de toda la década pasada. Y lo que hace entonces es que en primer lugar entrega ciertas definiciones, yo diría más teóricas, ¿verdad?, conceptuales, acerca de definiciones que nos permitan responder de manera más robusta de qué hablamos cuando hablamos de mediación de la lectura. Y en segundo lugar, y es algo que me interesa mucho de este libro, es que luego avanza hacia experiencias concretas de mediación y lo hace a partir de una perspectiva muy coral, porque recoge experiencias de mediación de los más diversos contextos, de escuelas, de aulas, de docentes, de lengua y literatura, de bibliotecarias escolares, de bibliotecas públicas, de personas que trabajan en otros ámbitos de fomento de la lectura en espacios no convencionales. Y me interesaba mucho entonces articular un libro sobre mediación a partir de las voces de quienes están haciendo mediación en el día a día, ¿no? Y entonces por eso es que especialmente la segunda parte del libro es un constructo muy, muy coral, ¿verdad?, porque son muchas voces las que están aquí, tanto de adultos, principalmente de mujeres, que están, yo diría que, cambiando el mundo de muchas personas con su trabajo del día a día en los espacios de mediación, pero también voces como la de Thais y como la de Antonia, que nos muestran, bueno, qué sucede
¿verdad? Cuando hay mediaciones interesantes, ¿qué pasa con esas niñas y niños que están encontrando tal vez un libro que para ellas es una lección de vida, que ese es mi libro, dice Thais, ¿no? Entonces, ese es el contexto general en el cual surgió este libro, ¿verdad? Y finalmente, para luego dar espacio también a la conversación, finalmente es un libro que quiere abrir reflexiones para el futuro, ¿no? Entonces, quiere abrir reflexiones sobre, por ejemplo, por dónde debiera ir la formación de mediadores de lectura, que es algo que estamos recién descubriendo, ¿verdad? Porque la idea misma de un mediador o mediadora de lectura es muy reciente. Hace 25 años probablemente no hablábamos de mediadores de lectura. Lo fuimos hablando en la medida en que algunos trabajos nos fueron mostrando que no bastaba con instalar bibliotecas, que esas bibliotecas, y eso lo muestran los trabajos de la propia Constanza, estaban muchas veces infrautilizadas, ¿verdad? Que es un concepto que tú usas en uno de estos libros. Entonces necesitamos personas que dinamicen esos espacios, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces surge una reflexión que lo que quiere es aportar para pensar cómo vamos de aquí en adelante a formar a las y los mediadores, a quienes se dedican día a día a sus esfuerzos, ¿verdad?, cotidianos a formar lectores. Espacios como este, como las universidades, que se están recién dando cuenta de la importancia de entrar en la formación de mediadores, creo yo que debieran tener una voz cada vez más relevante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas ideas sobre este libro para que luego sigamos conversando. Bueno, pues Connie, ahora te toca contar la firme. ¿Cómo has ido concretando esto y cuál es este nuevo proyecto que nos tiene a todos así, pero con absoluto asombro y con muchas ganas de que pronto se consolide, se termine de consolidar y se abra? Bueno, gracias Berta por darme también este espacio, porque después de haber trabajado tantos años en el Ministerio de Educación, bueno, había que armar algún proyecto propio y nos juntamos un grupo de soñadores para desarrollar un reto muy bonito y que es a partir de una fundación, la Fundación Palabra, y que es pensar en el lector de hoy y cómo desarrollamos un espacio que realmente sea significativo y sienta ese espacio como una experiencia de lectura muy grata y muy amable. Y ahí nos pusimos a pensar y a estudiar y nos dimos cuenta de que habían dos palabras mágicas que teníamos que integrar en el desarrollo de una biblioteca para la actualidad. La primera era la interactividad, que una biblioteca sea interactiva. Y leo un poco acerca de este primer concepto de interactividad. En una síntesis es una lectura participativa, que permite mostrar a los niños y a las niñas un concepto amplio de lo que es leer, donde ellos son los verdaderos protagonistas. Y en este espacio, la interactividad fomenta a través del compromiso de distintas expresiones artísticas que le permiten a los lectores abrirse a espacios de lecturas muy diversas y entrelazar el mundo del libro con el arte, la ciencia, de una manera muy libre.
Y el segundo concepto es el punto que desde hace muchos años, tal como Felipe empezó a escuchar acerca de mediación de la lectura, a mí me rumiaba y siempre estaba atenta del mundo latinoamericano, porque muchas veces en las colecciones de las bibliotecas escolares y públicas había pocos autores latinoamericanos. Entonces, empezar a descubrir nuestro territorio, nuestra identidad, con lo rural, lo urbano, eso gris que tienen algunas de nuestras ciudades, ese ajetreo revoltoso que a veces es ordenado, pareciera, ¿no? Pero que también nos acompaña la naturaleza majestuosa, este movimiento que existe en Latinoamérica, que pudiese estar en una colección muy viva. Y claro, y ahí empezamos a descubrir en estos 20 países que conforman la región algunos autores extraordinarios. Por ejemplo, Yesenia Monte, una mediadora de la lectura de Ayacucho, que, bueno, su lengua es quechua, ¿no? Y ella canta en quechua, hace unos libros cartoneros maravillosos. Entonces, tener la obra de Yesenia era importante para esta biblioteca. Y para construir este sueño, se imaginarán ustedes todas las puertas que tuvimos que tocar. O sea, muchísimas campanas, vidrios también de ventanas, pero felizmente algo muy importante, conseguimos un espacio maravilloso en la ciudad de Santiago, en la zona Mata Sur, donde estaba el predio de las Hermanitas de los Pobres, que es un ex asilo, que es un espacio patrimonial hoy día, es un edificio que tiene cerca de 9.000 metros, con un parque de 2,2 hectáreas, y que ahí había una pequeña casa denominada la Casa Ventura. Y conseguimos que esta casa la pudiésemos transformar en biblioteca, o sea, una gran aventura, ¿no? A través de un comodato con la ilustre Municipalidad de Santiago, que confió en nosotros, en Palabra, para este proyecto, así como también el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que nos facilitó la entrega de una colección de 20 millones de pesos relacionados con el campo latinoamericano, ya que nosotros habíamos hecho una selección muy juiciosa, digamos, con respecto a los autores y autoras, también computadores, y nos transformamos en una biblioteca pública. Aquí está Nidia Palma, que sabe de bibliotecas públicas, está Victoria Penny también, y esta biblioteca pública, ya teniendo este apoyo, necesitaba tener un fondo para poder transformar este espacio. Y como este proyecto es un proyecto intersectorial, le tocamos la puerta a empresas, y ni más ni menos que Nestlé Chile nos donó el fondo para poder hacer esta biblioteca con este concepto que yo les mencionaba de la interactividad. Los niños, cuando entran a esta biblioteca, miran al cielo, ven unas rutas migratorias, ven un mural de aves pintadas por ilustradores chilenos, por 17 ilustradores, ven unas estanterías que están con unas especies de liana, porque quisimos que en la misma estructura de los muebles estuviese lo latinoamericano, entonces lo textil tenía que estar puesto en estas estanterías, donde está el aroma especial del café en algún momento, de otros sabores, el colorido de Latinoamérica, hay artefactos de Latinoamérica. Entonces,
se genera un espacio muy acogedor. Y también tuvimos la gran suerte de tener una donación maravillosa de más de 40 editoriales que nos donaron 4.000 libros y nos siguen donando. Día a día recibimos donaciones también de personas que se han comprometido con el proyecto, como por ejemplo Manuel Peña Muñoz, el doctor que muchos de ustedes lo conocen. Él nos donó 760 libros latinoamericanos. Entonces, claro, ahí las personas que van a la BILIJ, a la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil Juvenil, encuentran que es una colección absolutamente novedosa, peculiar, distinta, y ahí está abierta para los niños, niñas y jóvenes. Un trabajo que hicimos, que fue muy interesante, fue un mapeo del territorio de Mata Sur con un equipo de sociólogos, y ahí descubrimos que en el barrio tenemos casas circenses, tenemos una zona gastronómica interesantísima, un vecino es del Inti Illimani histórico, Hermas Villalobos, entonces él va a cantar a la BILIJ, ¿ah? Entonces tenemos ese mundo que vamos explorando. Otro día llega Vicente Bacani, que es un flautista de la Universidad de Chile, que vive en el barrio y también hace talleres para niños. O llega Manivela, que es una editorial muy interesante y nos dona 25 cajitas musicales sonoras de la música de Chile. Entonces todos estos momentos han sido muy especiales, y a la fecha que tenemos la biblioteca abierta desde hace un año tenemos 771 socios y socias, donde pensaba el sociólogo que no íbamos a tener más de 100 o 200 a lo máximo. Y claro, ¿qué pasó? Que nosotros abrimos la biblioteca en el momento de que terminó la pandemia, la gente se quería encontrar, llegaron a este lugar que es muy bello, hermoso, que tiene este parque, que tiene, además del parque, tiene un cementerio. La verdad es un ex cementerio de la Hermanita de los Pobres, porque los cuerpos fueron exhumados, pero tienen 288 especies diferentes dentro del parque. Entonces uno puede tener 4 o 5 actividades al unísono, porque no se escuchan. Puede haber cuentacuentos, puede haber un grupo de tai chi, en fin, vamos a tener una huerta comunitaria en el parque. Hay un lugar que es excepcional, que nosotros llamamos el Patio del Silencio, que es el lugar donde iban a orar todos los días las monjitas que vivieron ahí durante 100 años. Y en este lugar uno entra y tiene una acústica absolutamente diferente. Entonces invitamos en la visita guiada a los alumnos, a los profesores, que van a tener 5 minutos de silencio, y la verdad que nos agradecen y nos dicen: oye, esto es como rito poético, porque siempre estamos conectados, siempre hay ruidos, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor, y aquí nada, se sienten las aves, ¿no?, que revolotean en este espacio maravilloso. Y bueno, les podría contar más de 100, porque hemos hecho más de 100 actividades durante el año, pero me gustaría mostrarles cómo un proyecto que se gestó a partir de una escritora culminó el sábado pasado una primera etapa, y fue algo muy bonito. María José Ferrada, conocida escritora y muy valorada en Chile y en Iberoamérica. Ella nos escribió porque estaba en la Jugendbibliothek, la Biblioteca Internacional
de niños en Múnich, ubicada en el castillo de Blutenberg, porque ella estaba haciendo una investigación acerca de la oralidad en Latinoamérica. Y escribió, dijo, estoy en mi escritorio indagando, pero me siento en un zoológico, ¿ya? Porque claro, todos los libros que estaba recolectando tenían historias de animales. Y me gustaría poder escribirle cartas a los socios de la Vilig, contándole lo que yo voy descubriendo. Y empezó a escribir cartas, María José, a los niños de la Vilig. Los niños de la Vilig le respondían a María José cartas y a su vez María José respondía nuevas cartas. Y así fueron pasando los meses hasta que tuvimos un encuentro con María José en la Vilig el sábado pasado, donde ella contó cuentos del tío Conejo, que es la experiencia que ella nos mostró de lecturas más interesantes, y que ella tiene su teoría, y que el tío Conejo nació en África, pero después bajó a Centroamérica, está llegando, pasó por Venezuela, Colombia, está llegando a Chile con todo el tema de la migración. Y después de esas lecturas invitó a los niños a escribirle al tío Conejo para que le contaran al tío Conejo por qué podía el tío Conejo llegar a Chile, qué cosas interesantes tenía Chile. Y los niños se pusieron a escribir ahí, nos conseguimos un buzón de correos de Chile, y así que ahí después las cartas escritas se metieron en este buzón. En un momento los niños preguntaban, pero ¿y dónde vive el tío Conejo? Y la María José se quedó así un poco pasmada, decir, ¿qué contesto? Dijo, donde se encuentre, el tío Conejo va a recibir las cartas que ustedes le escriban. Así es que así culminó esta primera etapa, y María José nos dijo que iba a seguir escribiéndole a los niños para que prosiga todo este trabajo epistolar, con lo cual nosotros pensamos que este proyecto, uno de 100 que les puedo contar, es un proyecto que aúna muchas cosas interesantes. Está la oralidad, está la escritura, está el concepto de migración, de ciudadanía, de compartir lo que se conoce y se ve. En fin, un proyecto literario de largo aliento y de gran significancia para la comunidad donde está inserta esta biblioteca. Eso. Muchas gracias, Constanza. Bueno, Felipe, esperamos tus experiencias. Y lo alucinante es que todo esto que cuenta Constanza surge de la sociedad civil. Eso a mí me encanta, de un grupo de personas que dicen, oye, sería hermoso hacer un proyecto así, esto no está saliendo de momento desde una institución pública, entonces, mira, sí, entremos ahí, ¿no? Y eso me maravilla. Ese diálogo también que se produce entre lo público, que se ha avanzado muchísimo en nuestro país, al menos, en el ámbito del fomento de la lectura, de las bibliotecas, y de iniciativas que surgen como esta, ¿verdad?, de la sociedad civil. Yo en realidad quisiera comentar un par de cosas de lo que estoy haciendo y que se vinculan también con este libro, ¿no? Yo estoy trabajando ahora principalmente en temas de poesía. Bueno, claro, en mi vertiente de escritor, digamos, de poeta, pero también en mi vertiente de investigador. Y entonces el proyecto de investigación que estoy dirigiendo actualmente es precisamente sobre educación poética, sobre qué pasa con la poesía, por ejemplo, en espacios como las salas de clase. Y una cosa que me ha llamado profundamente la atención es cómo muchas personas que actúan como mediadoras y mediadores de lectura le tienen un miedo profundo a la poesía, ¿no? Y me lo dicen así.
Entonces yo les pregunto, bueno, ¿por qué viniste al taller que voy a dar sobre poesía? Porque le tengo terror a la poesía, me dicen. Felipe, que yo no sé qué hacer con la poesía, le tengo miedo, me queda grande, no sé, nunca sé cómo interpretarla. Entonces, en el fondo, mi trabajo del último tiempo se ha ido enfocando, digamos, en intentar humildemente ayudar a otros a entrar en lugares, ¿verdad?, en espacios literarios que tal vez no les resulta del todo cómodo entrar o no se sienten acogidos en ese espacio, ¿verdad? Y en particular me interesa muchísimo hacerlo con la poesía, porque es un género que, bueno, yo como lector amo. Soy desde mi adolescencia un lector asiduo de poesía, y desde mi adolescencia también escribo poesía como probablemente todo adolescente que se precie como tal. Y entonces he intentado, digamos, en mis talleres, en mis cursos, en mis proyectos de investigación, ver cómo poder ayudar a enfrentar ese enorme desafío de abrir el poema hacia otras personas, ¿no? Muchas personas me dicen, es que siento que la poesía es solo algo para lectores como muy de élite, ¿no? Para un círculo muy, muy reducido de lectores, que son quienes entienden la poesía, ¿no? Pero yo siempre les digo que había un señor que se llamaba Jorge Luis Borges, que en una de sus conferencias, de la serie de conferencias que hizo en Oxford, dijo, yo en realidad no entro a un poema intentando entenderlo, intentando entender el sentido del poema, sentido que por lo demás, ¿cuál es? No tenemos ni idea, ¿no? Sino que, dijo este señor Jorge Luis, entro con ganas de paladear el lenguaje, entro con ganas de entrar a una música, a sentirme invitado a una música, ¿no? Y yo digo, bueno, y entonces si es que Borges, que probablemente leyó toda esta feria y más, entraba sin ningún ánimo de querer comprender el sentido único de un poema que por lo demás no existe, ¿por qué nosotros tenemos que entrar siempre a la poesía con ese miedo de, es que no entiendo el sentido del poema, ¿no? Es que tal vez tenemos que entrar a disfrutar una música, y tenemos que tal vez empezar por ahí, a disfrutar una música, ¿no? Y de hecho, afortunadamente en los talleres que se han ido dando en el marco de mi Fondesit, del proyecto de investigación que estoy dirigiendo, y en otros espacios, ha sucedido algo maravilloso, que es que muchas personas me han dicho, Felipe, en realidad yo nunca me había permitido a mí entrar así a la poesía, y ahora quiero llegar a ver qué libros de poemas hay en mi biblioteca, ¿no? Bibliotecarias, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, maravilloso, maravilloso. Entonces contextualizo eso en el marco, de nuevo, del libro Yo Mediador, Yo Mediadora. Siento que es fundamental nosotras y nosotros primero abrir espacios de encuentro con lo literario, ¿verdad? Que no sea algo que tenemos que pasar como si fuese, digamos, una comida que no nos gusta, ¿no? ¿Cómo abrimos espacios de encuentro con lo literario? ¿Cómo nos encontramos primero como lectoras, como lectores con esos textos? ¿Cómo nos hacemos, cómo dejamos de lado un rato la pregunta de ¿qué voy a hacer con este libro en la clase o en la biblioteca? No, primero hagámonos la pregunta de ¿y qué me pasa a mí con este libro? ¿Qué me dice a mí? ¿No? ¿Cómo me interpela a mí este poema o este álbum o lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí estoy seguro que luego la pregunta acerca de ¿y qué voy a hacer con él, con niños y niñas, es mucho más fecunda, ¿verdad? Van a salir respuestas mucho más interesantes, porque primero dejaste caer, digamos, tu propio monólogo interior con la obra, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones en las que estoy trabajando ahora, además, claro, de la escritura de poesía para la infancia, que es algo que también intento dedicarle bastante horas del día. Muchas gracias, Felipe.
No sé si tenemos algún tiempo todavía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para preguntas? Cualquier duda, consulta, comentario, aquí estoy con el micrófono. Levante la mano y llegará el micrófono. Buenas tardes. Yo creo que, bueno, lo que usted hablaba sobre la poesía, disculpa, cuando yo era estudiante secundario, estudiante de la educación básica, principalmente una de las cuestiones que dificultaba el tema de aprender de la poesía, de entender la poesía, de interpretarla, era el tema del léxico, que es muy pobre hoy en día en Chile. ¿Cómo podríamos, de cierta forma, como batallar la barrera del léxico para que los estudiantes puedan comprender los textos poéticos? Bueno, claro, hay una primera cuestión que es que mientras más accedes a materiales de lectura, ¿verdad?, más se amplía, digamos, tu capacidad de manejo de vocabulario, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado viendo ahora investigaciones que se han hecho principalmente en los últimos 10, 15 años en el entorno anglosajón, fundamentalmente, que muestran cómo el incremento de léxico, de vocabulario, en niños que acceden a prácticas continuadas de lectura de cuentos en voz alta, por ejemplo, ¿verdad?, de espacios de narración oral, de espacios de cuentacuentos, como los que suceden cotidianamente en lugares como la Fundación Palabra, aumenta significativamente, ¿verdad? Entonces hay ahí también un tema que trabajar, sobre todo en la primera infancia, porque la investigación está mostrando cómo la brecha de léxico se profundiza, sobre todo en esos años, ¿no? Entonces ahí hay un primer tema. Y un segundo tema yo creo que también pasa por no querer necesariamente capturar el sentido de todas las palabras que hay en un poema, ¿no? Tal vez yo mismo, que siento que tengo un léxico relativamente amplio, a veces entro a algún poema del cual se me escapa alguna palabra, pero no me impide entrar de manera profunda al poema, ¿no? Entonces no estoy luego buscando todos los significados, a veces sí que sí, ¿no? Pero no está... yo creo que también tenemos que relajar un poco eso, ¿verdad? Y decir, bueno, si es que se nos escapa el sentido de una palabra o de dos, tal vez igual podemos vivir una experiencia poética interesante ahí, ¿no? Entonces hay algunas líneas de reflexión. Bonita. ¿Alguna otra pregunta? Allá, por allí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, arquitecto. Mi inquietud era, acá había que hacer escuelas nuevas, escuelas con árboles, salas con árboles, escuelas flotantes, sí, que salgan a navegar los jóvenes y ver la realidad del país. No sé, ¿qué piensan? Maravilloso. Maravilloso sería, es un sueño, ¿no? Maravilloso, porque también varios trabajos están mostrando cómo el espacio, el entorno, influye en determinadas prácticas culturales como la lectura, ¿verdad? Pero cómo las lecturas están atravesadas por el espacio donde yo leo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando entro a una biblioteca maravillosa, una biblioteca que está muy bien pensada arquitectónicamente, bueno, me siento más acogido ahí, y eso de alguna manera interviene, ¿verdad?, en mi actividad de lectura, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, pienso que esta transformación de la educación tiene que ver con un territorio amable, y que ojalá la cercanía con la naturaleza esté muy presente. Y como experiencia en esta biblioteca, y que pensando que es una biblioteca, que es una escuela donde se están formando niños, se está forjando la identidad a niños y niñas, la relación que tienen con el mundo de los libros y la naturaleza, están leyendo todo el tiempo, leen la naturaleza, leen el árbol, leen y escuchan el canto de los pájaros,
Y eso para mí es no sé, se podría llamar algo así como un lector natural, ¿no? Donde se leen los distintos lenguajes y que a partir de estas sincronías o distintos viajes y puentes pueden abrirse a campos más exigentes de la lectura. Yo me recuerdo hace poco que tuvimos una experiencia en un colegio, el Colegio Domingo Mate Mesías en Puente Alto, y que nos llegó a visitar un poeta. Y este poeta está chileno, radicado en Noruega durante muchos años. Y entonces el poeta, bueno, fueron un grupo de jóvenes para el taller de poesía que él iba a impartir. Y en la primera clase terminó, o sea, la primera sesión, me miró al final y me dijo, ¿y qué hacemos? Porque acá ninguno de los jóvenes que está presente, las jóvenes, conoce el mundo de la poesía sin rimas, sin la poesía visual, todo es métrica. Entonces, ¿qué hacemos con...? Le dije, bueno, tú eres profesor, eres poeta, la segunda sesión, inspírate. Bueno, trajo distintos autores, Poe, Baudelaire, etcétera, hizo leer a los jóvenes y cada uno se fue entusiasmando con distintos tipos, ¿no es cierto?, de poesía. Y en la otra sesión él puso, igual como este mantel negro, puso un mantel blanco, una cartulina. Le pasó diarios a los niños que recortaran palabras y cada uno de los alumnos y alumnas escribió su propio poema con estas palabras recortadas. Y después que pasó un rato, ¿no es cierto?, que estaban todos los poemas ahí, él tomó este mantel de palabras y lo subió por el viento y cayeron todos los poemas y se transformó en un poema sonoro. O sea, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tender, ¿no es cierto?, a esos momentos inesperados de sorpresa que te pueden generar un entusiasmo por aprender más. Eso. Sí, gracias. Pero sobre todo desde una perspectiva sumamente pragmática y rotunda, ojalá que nunca las bibliotecas sean zonas de castigo como a veces suelen ser en algunas escuelas, ¿no? Así es. Eso, que sean locales llenos de vida y que ofrezcan vida, convivencia en el silencio también, o en grupos, ¿sí? Eso. Sí. Disculpen, daremos espacio para una última pregunta. Aquí levantaron la mano. Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones a los expositores. Mi nombre es Gustavo, soy profesor encargado de biblioteca en Nueva Imperial. Y bueno, esta temática la estaba esperando, encuentro que es muy interesante. Me gustaría saber su opinión respecto a un planteamiento que voy a emitir. Siento que la literatura en general está siendo víctima de la educación bancaria. Ya la educación bancaria, que en términos de Paulo Freire, ¿cierto?, esa que se espera recibir algo a cambio después de una inversión. Entonces lo veo porque cuando se enseña la literatura, ¿cierto?, siempre se hace en función de una prueba, una evaluación, ya para ver qué tanto los estudiantes aprendieron de algún texto en general. Entonces siento que está siendo presa, ¿cierto?, de eso que no se ha podido erradicar del sistema de educación en general. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo poder avanzar en función de disfrutar la lectura, ¿cierto?, dejarse llevar por esa música que comentaban, que simplemente sea disfrutar de la belleza, ¿cierto?, de la lectura, pero no en la búsqueda de encontrar algo a cambio? Esa es la pregunta. Claro, porque en realidad uno no lee una novela entera para acordarse después de qué color eran los calcetines del protagonista, digamos. No interesa eso. Claro, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay varias respuestas.
dedico varias páginas Ahí. aquí. Pero yo diría que recuperando quehaceres del lector de cuando leemos en espacios no escolares, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos los lectores cuando leemos en la realidad, digamos, en espacios? Promovemos un encuentro muy íntimo a veces, tenemos un encuentro muy íntimo con los textos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, no sé, anotamos algo que nos gustó o nos quedamos con una reflexión que hicimos a partir de algún fragmento o copiamos algo en un diario de lectura. Bueno, recuperemos entonces, pensemos cómo generar ese espacio de encuentro íntimo y subjetivo también en las salas de clase, ¿no? También en los espacios de, no sé, de bibliotecas escolares, por ejemplo. El uso, por ejemplo, de diarios de lectura puede ser tremendamente interesante. Yo he visto experiencias alucinantes que se están desarrollando en esa dirección. ¿Qué otra cosa hacemos los lectores? Nos encanta hablar con otros lectores de lo que leemos, nos encanta. Nos encanta participar, por ejemplo, de clubes de lectura, de círculos literarios. Y sin embargo, en la escuela, ese espacio, ese componente de socialización entre lectores ha estado siempre muy reducido, cuando no totalmente olvidado. Entonces pensemos, bueno, ¿cómo abrimos espacios de socialización, de creación de comunidades de lectores, ¿no? Por ejemplo, mediante un dispositivo como la discusión literaria, ¿no? Que hay toda una línea de desarrollo en esa dirección, ¿no? Entonces, yo diría que tal vez una respuesta a ese enorme desafío que planteas tú es pensar, ¿qué hacemos los lectores cuando leemos, ¿no? Generamos ese encuentro íntimo, hablamos con otros lectores. Bueno, traslademos eso a los espacios escolares, ¿no? Una respuesta un poco más desarrollada va a estar aquí también. Muchas gracias. Bueno, tenemos que cerrar esta sesión. Muchas gracias por asistir, por escuchar. Los libros, si a alguien les interesan, están disponibles en el stand de Liberalia. Hay varios libros sobre promoción y mediación lectora. Yo creo que el tema es relativamente nuevo, pero es candente, ¿no? Es un desafío que tenemos que desarrollar, asumir y desarrollar todos. Así es. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a ustedes. Despedimos con un fuerte aplauso a nuestros invitados que nos han dado una charla para el fomento lector. ¿Por qué es tan importante?